Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Reina Vázquez, del cuarto grado de secundaria, y hoy les voy a hablar sobre la caída de la casa Usher del autor Edgar Allan Poe. Primero, ¿quién es Edgar Allan Poe? Edgar Allan Poe fue un escritor y crítico poeta estadounidense. Es conocido por sus relatos de terror y novelas góticas, con un estilo tétrico e innovador de su época. Nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts. Junto a sus hermanos fueron huérfanos y los separaron. Poe tuvo una familia adoptiva que tuvo una buena estabilidad económica. Desde pequeño, él tuvo un gran interés sobre las revistas y textos. A los 14 años, él estaba empezando a subir sus propios poemas. En esta época comenzó su estilo macabro de escritura. A los 17 años, abandonó la universidad por problemas económicos con su padre. Él, en 1827, decidió meterse al ejército militar de los Estados Unidos. En ese mismo año publicó su primer libro de forma anónima, ya que su padre no lo apoyaba en esta travesía. En 1830 se concilió con su padre y este lo instaló en una academia, pero tampoco terminó sus estudios. En 1835 consiguió un puesto en una revista editorial. Él, con 27 años, se casó con su prima Virginia de 13. Los siguientes años publicó historias y cuentos terroríficos. Así logró ser un escritor de renombre. Los últimos días de vida los pasó en Baltimore, donde lo encontraron delirando y lo llevaron al hospital. Hasta la fecha no se sabe cuál fue la causa de su muerte, ya que el certificado nunca apareció. El género de la caída de la casa Usher es de género narrativo. La especie es un cuento, ya que es un cuento de terror. Y como sabemos, la corriente en la que más destacó Edgar Allan Poe fue el romanticismo. El tema principal es la decadencia y la desaparición de la familia, al igual que la enfermedad del aislamiento, y el tema secundario es la desolación. Como sabemos, Allan Poe fue un escritor que de los problemas psicológicos de las personas lograba hacer sus relatos. Los personajes son muy pocos. Madeleine Usher, hermana de Roderick. Poco se describe de su aspecto físico al principio, aunque se detalla la terrible enfermedad que ella queja. Padece una condición desgastante y presenta episodios catalépticos que le hacen parecer muerta en vida por días. Roderick Usher. Él es amigo de la juventud del narrador. Es descrito como alguien de rasgos finos, jovial, pero reservado en su juventud. Cuando el narrador llega a verlo después de algunos años separados, lo encuentra enfermo física y mentalmente. Se encuentra recluido en la casa de su familia junto a su hermano. Él tiene una inclinación al natural, arte y su sensibilidad. El narrador. En la obra no sale el nombre de este. Él fue amigo de la infancia de Roderick, es observador y llega a la casa de ellos. Se niega a creer en las supersticiones y situaciones paranormales. En los personajes secundarios no hay mucho que hablar, ya que apenas aparecen, tales como el sirviente y el doctor. Argumento. Si bien puede ser resumido en una frase, la decadencia y desesperación de la familia y la casa de los Usher, en esta trama argumental se mezclan otros subtemas típicos de Poe, como las obsesiones, la superstición, la perversión o el horror del narrador y lector cuando Madeleine, a quien creían muerta, hace su aparición arrastrando a su hermano y derrumbando la casa. Ahora les explicaré un pequeño resumen.
El narrador recibe una carta de su amigo de la infancia, donde lo invita a hospedarse, ya que él se sentía muy enfermo y quería que su amigo lo pudiera animar. Roderick recibe a su amigo con un cálido abrazo y comienzan a conversar. Ellos se contaban todo lo que había pasado en el tiempo que no se veían. El narrador se da cuenta que su amigo no estaba nada bien. Se había vuelto un hombre muy sensible, que al primer ruido fuerte lograba aturdirlo. El narrador logra ver a una señorita pasando por la puerta. Él se asusta. Luego de eso, Roderick le enferma que su hermana está muy enferma. Y ese mismo día, supuestamente, Lady Madeline fallece de su terrible enfermedad. Roderick empeora su estado de salud y comienza a estar más depresivo y triste. En un día de tormenta, el narrador decide consolar a Roderick leyendo una historia. A medida que el narrador va contando la historia, se comienza a oír unos ruidos extraños fuera del cuarto. Entonces, Roderick le confiesa a su amigo que enterró a su hermana viva en el sótano de la casa. En esto, tumbando la puerta, aparece Lady Madeleine y empuja a su hermano llevándole a la muerte. El narrador, horrorizado, huye del lugar, viendo cómo la casa Usher se parte por la mitad. Y ahora la moraleja. ¿Qué nos desea transmitir Poe con la caída de la casa Usher? Poe fue pionero en este tipo de estética, un investigador de la mente humana y un técnico literario. Él, con este relato, nos quiere hacer ver lo catastrófico que puede llegar a ser la mente de una persona cuando está sumida en la soledad, ya que, como recordamos, Roderick era una persona muy antisocial, la cual su único amigo era el narrador. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.